Jessica Lawrence siempre se ha considerado una mujer racional. En sus 52 años de vida, había aprendido a confiar más en los hechos que en la intuición. Pero aquella tarde, sentada en el sillón junto a la ventana de su espaciosa casa, no pudo ignorar la sensación de inquietud que se instaló en lo más profundo de su pecho. Observó cómo su marido, Klaus, se dirigía al coche. Era un hombre alto y apuesto, con canas en las sienes, que vestía un traje impecable. 25 años de matrimonio, 2 hijos que ya habían crecido y se habían ido de casa, y una vida que la mayoría de la gente calificaría de perfecta. Klaus era un abogado de éxito, socio de un prestigioso bufete, y ella una antigua profesora que ahora se dedicaba a la beneficencia y al bienestar familiar. Klaus no reparó en ella tras la cortina mientras sacaba el teléfono y hacía una llamada rápida a alguien antes de subir al coche. La sonrisa que apareció en su rostro fue especial. Hacía mucho tiempo que no la veía dirigida a ella. «Solo una llamada de trabajo», se dijo Jessica mientras se apartaba de la ventanilla. Pero la sensación de inquietud no la abandonó. En la gran cocina, ante la mesa de mármol, se encontró con Genevieve, su ama de llaves. «Genevieve, ¿has visto mi teléfono?», preguntó Jessica, intentando que su voz sonara normal. Genevieve se volvió con una sonrisa. Tendría unos 35 años, el pelo castaño recogido en una práctica coleta y unos ojos marrones que siempre parecían mirarte directamente al alma. «No, señora Lawrence, no lo he visto. ¿Quizá esté en su despacho? Estaba trabajando allí esta mañana». Jessica asintió, le dio las gracias y se dirigió a su despacho. Genevieve llevaba 2 años trabajando para ellos, la perfecta ama de llaves que mantenía inmaculada su gran casa. Educada, con modales impecables y referencias que sus amigos alababan con envidia. Pero últimamente, algo había cambiado. Pequeños detalles. Pequeñas cosas en las que la mayoría de la gente nunca repararía. En efecto, el teléfono estaba sobre la mesa del despacho. Jessica lo cogió, pero no volvió a entrar. En lugar de eso, se sentó en el escritorio y abrió el calendario. Klaus había cancelado 4 de sus cenas en los 2 últimos meses. «Asuntos urgentes», dijo. Hace 23 años, cuando empezaba su carrera, esas cancelaciones eran la norma. Pero no ahora, cuando tenía un ejército de socios menores que podían ocuparse de los asuntos urgentes. La SRA. ¿Lawrence? Jessica se estremeció. Genevieve estaba en la puerta de su despacho con un pequeño jarrón de flores frescas. «Quería refrescar las flores de su despacho, si no le importa», continuó con una leve sonrisa. «Sí, claro», respondió Jessica, intentando devolverle la sonrisa. El ama de casa se acercó a una mesa junto a la ventana donde había un viejo jarrón. Al inclinarse para volver a colocar las flores, Jessica percibió el delicado aroma de un perfume, no demasiado fuerte, pero sin duda caro. «El señor Lawrence dijo que llegaría tarde esta noche», dijo de pronto Genevieve sin volverse. «Me pidió que le dijera que no le esperara para cenar». «Oh, gracias», replicó Jessica, sintiendo que algo frío se instalaba en su pecho. Klaus no la había llamado. ¿Por qué la llamaría a casa si sabía que no estaba? ¿Y por qué Genevieve lo había mencionado tan a la ligera, como de pasada? Otra vez cosas del trabajo, pensó Jessica. Seguro que se le olvidó decírmelo. Después de que Genevieve se marchara, Jessica abrió su portátil y empezó a trabajar en un informe para la organización benéfica de la que era miembro del consejo. Pero su mente divagaba. Recordó la mañana de hacía 4 meses en la que había notado una marca de pintalabios en la camisa de Klaus, un sutil tinte rosa en el cuello. Klaus se rió cuando ella le preguntó. «Debe de ser Patricia, de la oficina», dijo, refiriéndose a su secretaria de 58 años. «Siempre me abraza cuando le llevo chocolate». Jessica le creyó entonces. ¿Por qué no? Vivieron juntos 25 años, criaron 2 hijos maravillosos. Alexander, ahora médico en Berlín, y Elizabeth, que estudiaba arte en París. Un matrimonio largo y estable que todo el mundo consideraba ejemplar. Y la propia Jessica siempre confió en su matrimonio. Hasta hace poco. El teléfono de Jessica vibró. Un mensaje de su amiga Margaret. «¿Qué tal la comida con Klaus? ¿Le contaste nuestros planes para el verano?» Jessica colgó el teléfono sin contestar. El almuerzo que Klaus había cancelado hacía 3 días.
Es imposible salir del juzgado, le escribió. Pero Eleanor, otra amiga cuyo marido también trabajaba en el mismo juzgado, dijo que la vista había terminado a la 1. Klaus tendría que llegar a tiempo. Jessica se acercó a la ventana y miró el cuidado jardín. ¿Quién era ella para dudar de su marido después de tantos años? Quizá realmente tenía mucho trabajo que hacer. Tal vez solo fuera su imaginación, alimentada por las historias de sus amigas sobre maridos infieles y matrimonios rotos. «Señora Lawrence», volvió a sonar la voz de Genevieve. «El almuerzo está listo, si lo desea». Jessica se volvió. Genevieve estaba de pie en la puerta, tan perfecta como siempre. Ropa perfecta, pelo perfecto, sonrisa perfecta. «Gracias, Genevieve, pero no tengo hambre». «Debes comer», insistió el ama de casa, con un deje de preocupación en la voz. «He preparado tu ensalada favorita y esa sopa francesa que tanto alabó el señor Lawrence la semana pasada». «¿Qué sopa?», pensó Jessica. La semana pasada, Klaus y ella habían cenado por separado 4 de cada 5 noches. ¿Cuándo había tenido tiempo de probar la sopa francesa? «De acuerdo», accedió Jessica, obligándose a salir del despacho. «Probemos esta maravillosa sopa». En la cocina, mientras Jessica comía despacio, notó que Genevieve consultaba su teléfono, con una leve sonrisa rozándole los labios. «¿Buenas noticias?», preguntó Jessica, tratando de mantener su voz informal. Genevieve se estremeció y guardó rápidamente el teléfono. «Oh, es solo un amigo», respondió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Historias de la infancia». Jessica asintió, fingiendo estar satisfecha con la respuesta. Pero había algo raro en la reacción de Genevieve. En los 2 años que llevaba trabajando en su casa, el ama de llaves nunca había mencionado a sus amigas. Aquella noche, tumbada en la cama, Jessica escuchó cómo Klaus se duchaba en el cuarto de baño contiguo. Llegó a casa a las 11:30, oliendo a whisky caro y cansado. Klaus se tumbó a su lado, la besó en la mejilla y casi de inmediato se quedó dormido, volviéndose hacia su lado de la cama. Solían dormirse abrazados, cuchicheando sobre su día, soñando con el futuro. ¿Cuándo cambió esto? ¿O era solo el envejecimiento normal de un matrimonio? Pero en el fondo, Jessica sabía que algo iba mal. Demasiadas pequeñas incoherencias, demasiadas excusas, demasiadas miradas extrañas entre Klaus y Genevieve. Y había algo en la forma en que el ama de llaves se movía por su casa, como si se sintiera con derecho a ello. Jessica recordaba el día en que Genevieve llegó a su casa como si fuera ayer. Hacía 3 años que su anterior asistenta, Marion, se había jubilado tras 15 años de fiel servicio. Marion era como de la familia, una mujer cálida y generosa que conocía todas sus costumbres y gustos. Encontrar una sustituta parecía una tarea imposible. Ahora, 2 años después, Jessica intentaba recordar exactamente cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Tal vez había sucedido gradualmente, tan despacio que ella no se había dado cuenta. A la mañana siguiente, sentada en su tocador, Jessica observó a Klaus en el espejo mientras se vestía para ir a trabajar. Antes le encantaban esas mañanas tranquilas en las que podían intercambiar unas palabras mientras se preparaban para el día. «¿Hoy tienes reuniones importantes?», le preguntó mientras se cepillaba el pelo. Klaus se abrochaba el reloj, regalo de ella por su 20º aniversario. «Un día normal», respondió él brevemente. «Unas cuantas reuniones con clientes y luego una comida con los socios del bufete». «He pensado que quizá podríamos cenar juntos», sugirió Jessica. Klaus dudó un momento y luego asintió. «Claro, estaría bien. Intentaré volver a tiempo». «Lo intentaré», dijo Jessica en su mente. «No volveré a tiempo, sino lo intentaré». Cuando Klaus salió del dormitorio, ella le oyó detenerse en el pasillo. La voz de Genevieve, tranquila y melódica, preguntó algo. Jessica no oyó la respuesta de Klaus, pero sí la ligera risa del ama de casa. Jessica se acercó a la puerta y miró hacia el pasillo. Klaus y Genevieve estaban de pie junto a las escaleras, un poco más cerca el uno del otro de lo necesario para una simple conversación. El gesto de Klaus, su mano tocando un momento el hombro de Genevieve, le pareció demasiado familiar. «Es normal», se dijo Jessica. «Lleva 2 años trabajando en nuestra casa.
Claro que tienen cierta amistad. Pero entonces, ¿por qué Klaus nunca había mencionado esas conversaciones amistosas con el ama de llaves? ¿Por qué esas conversaciones siempre tenían lugar cuando Jessica estaba en la otra habitación? Cuando Klaus se marchó, Jessica bajó a la cocina. Genevieve estaba preparando el desayuno, una tortilla con hierbas y pan recién horneado, cuyo aroma llenaba la habitación. «Buenos días, señora Lawrence», saludó con una sonrisa profesional. «Su desayuno está casi listo». «Gracias, Genevieve», respondió Jessica sentándose a la mesa. «He oído que hablabas con Klaus». Genevieve se detuvo un momento, pero reanudó rápidamente sus movimientos, dándole la vuelta a la tortilla. «Sí, me pidió que encargara flores para su secretaria. Es su cumpleaños». «Oh, es muy amable por su parte», dijo Jessica, tratando de mantener un tono de voz informal. «Patricia lleva trabajando con él». «¿Cuánto? 15 años». 18 me dijo, contestó Genevieve, dejando el plato delante de Jessica. «Aprecia mucho su lealtad». «¿Cómo sabe ella cuántos años lleva trabajando la secretaria de Klaus?», pensó Jessica. «¿Y cuándo habló Klaus de esto con ella?» «¿Hablas mucho con mi marido, Genevieve?», preguntó Jessica sin rodeos, esperando una reacción. «No más de lo necesario para el trabajo, señora Lawrence», respondió ella con calma. «El señor Lawrence está siempre muy ocupado y yo procuro no distraerle». Era la respuesta adecuada, impecable en su corrección, pero Jessica notó un ligero rubor en las mejillas de Genevieve. Después del desayuno, Jessica decidió comprobar una cosa. Subió al dormitorio y abrió el armario de Klaus. Su ropa estaba pulcramente colgada, los trajes a conjunto, las camisas por colores. Tanta meticulosidad no era propia de su marido. Antes era cosa de Marion y luego de la propia Jessica. ¿Cuándo había empezado Genevieve a ocuparse de su guardarropa? Jessica pasó la mano por los trajes, deteniendo la mirada en el azul marino que Klaus había llevado hacía unos días. Comprobó los bolsillos, vacíos, como era de esperar. Klaus era demasiado cuidadoso como para dejarse nada comprometedor. De repente se le ocurrió otra cosa. Se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior, donde Klaus guardaba sus gemelos, alfileres de corbata y otros objetos pequeños. Entre ellos había una cajita con un viejo reloj que ya no llevaba. Jessica la abrió. Los relojes estaban todos allí, un viejo Omega, regalo de su padre, y algunos modelos más baratos de su juventud. Pero entre ellos había algo nuevo, una fina cadena de plata con un pequeño colgante en forma de llave. Una joya de mujer, delicada e indudablemente cara. Jessica no lo había visto nunca, y sin duda no era un regalo de ella. A Jessica se le encogió el corazón. Volvió a colocar la caja en su sitio con cuidado y cerró el cajón. Mientras bajaba las escaleras, oyó a Genevieve hablando por teléfono en la cocina. Jessica se detuvo a escuchar. «Sí, todo va bien. No, esta noche no. Va a cenar con ella». Genevieve hablaba en voz baja. «Por supuesto, lo comprendo. Yo también te quiero». Al oír los pasos de Jessica, puso fin rápidamente a la conversación. «Oh, señora Lawrence», dijo cuando Jessica entró en la cocina. «Estaba hablando con el encargado del catering sobre la entrega de la comida». «Por supuesto», contestó Jessica, fingiendo no notar nada extraño. «Volveré a tiempo para la cena. Klaus me dijo que íbamos a cenar juntos». «Sí, me lo dijo», respondió Genevieve. «¿Se lo ha dicho? ¿Cuándo?», pensó Jessica. La decisión de cenar no se había tomado hasta hacía media hora, cuando Klaus debería estar de camino a la oficina. «Gracias», dijo Jessica en voz alta. «Es muy amable por su parte». Al salir de casa, Jessica echó una última mirada a Genevieve, que estaba limpiando las encimeras de la cocina. Sus movimientos eran seguros, casi posesivos, como si fuera su cocina, su casa. Y, de repente, Jessica se dio cuenta de algo que no había visto antes. Una fina cadena de plata brillaba alrededor del cuello de Genevieve, semioculta por el cuello de su blusa. Jessica sacó el vestido azul marino que había comprado el mes pasado específicamente para ocasiones como aquella. Pasando la mano por la tela, se preguntó si Klaus la encontraría atractiva esta noche, o si se daría cuenta. En los últimos meses, apenas se había fijado en su aspecto, a pesar de que ella se esforzaba cada vez más. De repente, un olor llamó su atención.
el sutil pero familiar aroma de un perfume de mujer en la chaqueta de Klaus que colgaba cerca. No era su perfume. Jessica se quitó la chaqueta con cuidado y se la acercó a la cara. No había duda. Un delicado aroma a bergamota con sutiles notas de vainilla. Exactamente igual que el perfume de Genevieve. Quizás sea una coincidencia, pensó. Genevieve está planchando su ropa, limpiando su vestidor. Por supuesto, su perfume puede permanecer. ¿Pero por qué en el cuello de su chaqueta? ¿Y por qué no había notado antes ese olor en su ropa? Jessica devolvió la chaqueta a su sitio y continuó vistiéndose, pero el pensamiento seguía atormentándola. No era la primera cosita que le había llamado la atención en las últimas semanas. Se sentó en el borde de la cama, recordando todos los pequeños detalles que al principio le habían parecido insignificantes, pero que ahora, al juntarlos, formaban un cuadro inquietante. Hacía 3 semanas, había entrado en la cocina y se había encontrado a Klaus demasiado cerca de Genevieve mientras ella preparaba la cena. La mano de él le tocaba la cintura, un gesto que podría haber parecido casual, de no ser por lo rápido que se habían alejado el uno del otro al ver a Jessica. Genevieve me estaba enseñando a coger el cuchillo para trufas, explicó Klaus en aquel momento, con una voz que sonaba demasiado casual, demasiado preparada. Luego estaba el incidente del teléfono. Klaus se había vuelto extremadamente atento a su teléfono móvil. Lo llevaba siempre consigo, siempre con contraseña, cosa que antes no ocurría. Un día, mientras se duchaba, su teléfono vibró en la mesilla de noche. Jessica miró la pantalla y vio un mensaje que empezaba con las palabras «eco de menos» y nada más, porque el teléfono estaba bloqueado. El remitente era simplemente G. ¿Genevieve? ¿O alguna otra mujer con el nombre G? Y hace 2 días, cuando estaba limpiando el despacho de Klaus, encontró una pequeña horquilla de plata escondida bajo el teclado del ordenador. Una cosa elegante con una pequeña piedra azul. Jessica nunca había llevado una horquilla así, pero era del tipo que había visto muchas veces en el pelo de Genevieve. «Está limpiando el despacho», volvió a justificar Jessica. «La horquilla podría haberse caído. ¿Pero por qué debajo del teclado? ¿Por qué no en el suelo, no sobre la mesa?» Y luego estaban las miradas. Las miradas especiales que Klaus y Genevieve intercambiaban cuando creían que Jessica no miraba. Miradas que duraban más de lo necesario, sonrisas que escondían secretos, momentos de silencio que parecían demasiado cómodos. Recordó la cena de la semana pasada, cuando ella y Klaus habían recibido a sus colegas. Genevieve estaba poniendo la mesa, y cuando se inclinó para colocar un plato delante de Klaus, él la miró con una expresión que Jessica no podía describir sino como de deseo. Y lo que era peor, Jessica reconocía esa mirada. Él solía mirarla así, pero ahora todo había cambiado. Podía anunciar de repente que tenía que volver a la oficina después de cenar. Podía cancelar sus planes para el fin de semana en el último momento. Y lo más extraño de todo era que sus horas de hors-d'oeuvre a menudo coincidían con los fines de semana de Genevieve. «Estás paranoica, mujer», le había dicho Eleanor la semana pasada cuando quedaron para comer. «Es cierto», dijo Margaret. «Los hombres de su edad suelen pasar por la crisis de los 40. Quizá esté intentando demostrarse a sí mismo que sigue siendo importante en el trabajo». Ambos eran buenos amigos, pero ambos estaban equivocados. Jessica conocía a su marido mejor que ellos. Klaus nunca sufrió una crisis de los 40. Era demasiado seguro de sí mismo, demasiado racional para eso. Y su carrera nunca había estado en duda. Era uno de los abogados con más éxito de la ciudad y sus servicios valían una fortuna. Además, añadió Eleanor, ¿de verdad crees que Klaus estaría interesado en un ama de casa? Es demasiado corriente para un hombre de su intelecto. Pero esa era la cuestión, pensó Jessica. Genevieve no era un ama de casa corriente. Era una mujer hermosa, educada, con modales exquisitos y conocimientos de arte. Una mujer que cocinaba platos dignos de restaurantes de estrellas. Una mujer que podía mantener una conversación sobre política, literatura y derecho. Y, lo más importante, una mujer 15 años más joven que Jessica. La noche después del acto benéfico, cuando ella y Klaus volvieron a casa, ocurrió algo más. Algo que hizo cristalizar todas sus sospechas. Klaus se había duchado y ya estaba en la cama cuando Jessica se dio cuenta de que se había olvidado la cartera en el bolsillo del pantalón. Cuando la sacó para dejarla sobre la cómoda, derramó accidentalmente su contenido.
Entre las monedas, las tarjetas y los recibos, cayó una pequeña nota doblada en 4. Al abrirla, Jessica vio una pulcra letra de mujer. «Esta noche a las 7. No llegues tarde. Te echo de menos. Zashe». La nota cayó de sus dedos temblorosos. Fue entonces, mirando el trozo de papel en el suelo de su habitación, cuando Jessica se dio cuenta de que sus sospechas no eran producto de su imaginación. No era paranoia, no eran pensamientos exagerados. Era una realidad que estaba destruyendo lentamente su matrimonio, su hogar, su vida. Y lo más importante, su marido no se daba cuenta. Jessica volvió a guardar la nota en la cartera y la dejó sobre la cómoda. Klaus, ocupado con su libro, ni siquiera levantó la vista. ¿De qué otra cosa no me he dado cuenta en todos estos años?, pensó mientras se acostaba junto al hombre que ahora le parecía tan extraño. Lo peor era que seguía queriéndole. A pesar de todas las sospechas, a pesar de todas las pruebas, seguía sintiendo la misma emoción cuando él le tocaba accidentalmente la mano, seguía admirando su inteligencia, su confianza, su fuerza. A la mañana siguiente se despertó con una decisión. Necesitaba hechos, no sospechas, pruebas concretas e irrefutables, y sabía cómo conseguirlas. Jessica esperó a que Klaus se fuera a trabajar y a que Genevieve saliera de compras. Sola en la casa, subió a la habitación del ama de llaves, en el 3er piso. La habitación de Genevieve estaba tan inmaculada como todo lo que ella hacía. Una cama pulcramente hecha, un mínimo de efectos personales a la vista, unos cuantos libros de arte en la estantería. Jessica se sentía fatal por violar la intimidad de otra persona, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que su sentimiento de culpa. Abrió con cuidado el cajón de la cómoda y miró la ropa cuidadosamente doblada. Nada fuera de lo común. Solo cuando miró bajo el montón de camisetas del cajón inferior, sus dedos se toparon con algo duro. Una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, Jessica la abrió. Dentro había unas cuantas fotos y pequeños recuerdos. Entradas de cine, una flor seca, un pequeño llavero con la forma de la Torre Eiffel. Y entre esas cosas había un gemelo de hombre. El mismo gemelo con el escudo de la familia Lorenz que Jessica le regaló a Klaus en su 5º aniversario. Era muy especial, encargado a un joyero de renombre, con sus iniciales y la fecha de la boda grabadas en el interior. Klaus adoraba esos gemelos, y siempre los llevaba en ocasiones especiales. Pero hace unos meses dijo que había perdido uno durante un viaje de negocios. Y ahora estaba aquí, escondido entre los tesoros personales de Genevieve, como un trofeo de amor. Jessica se sentó en el borde de la cama, sintiendo que las lágrimas le corrían por la cara. Sostuvo el gemelo en la mano, sintiendo su peso, mucho mayor de lo que parecía posible para algo tan pequeño. Era la prueba que estaba buscando. Irrefutable, concreta, dolorosamente real. Su marido y su ama de llaves no solo habían intercambiado miradas significativas o caricias casuales, tenían una relación real, lo bastante seria como para que Klaus le diera a Genevieve algo tan personal y valioso. Y en ese momento, mirando el gemelo que tenía en la mano, Jessica tomó una decisión. Tenía que saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Debía verlo todo con sus propios ojos para no volver a dudar, justificar o negar lo evidente. «Necesito cámaras», susurró a la habitación vacía. «Necesito verlo todo». Mientras volvía a colocar la caja en su sitio, Jessica se fijó en una cosa más. Una llave pequeña en la misma cadena que había visto alrededor del cuello de Genevieve. La llave no se parecía a ninguna de las utilizadas en su casa. ¿Para qué serviría? ¿Un escondite secreto? ¿A otra casa? ¿Otro misterio? Otra pieza en el gran mosaico de la traición que Jessica estaba decidida a resolver hasta el final. Mientras tanto, se secó las lágrimas, volvió a colocar el gemelo en su sitio y cerró la caja con cuidado. Nadie debía saber lo que había encontrado. Todavía no. Primero obtendrá todas las pruebas, todas las respuestas, y luego decidirá qué hacer con la verdad que poco a poco iba destruyendo su vida. Jessica miraba la pantalla de su portátil con docenas de pestañas abiertas. Cámaras de vigilancia en miniatura, dispositivos inalámbricos para grabaciones encubiertas, sistemas de detección de movimiento.
tecnologías de vigilancia que hacía una semana ni siquiera sabía que existían. Ahora se pasaba horas estudiando reseñas, comparando especificaciones, buscando los modelos más pequeños y discretos. Eran las 3 de la madrugada. Klaus dormía plácidamente en su dormitorio, y ella estaba sentada en su despacho, iluminada solo por la luz azulada de la pantalla. Los dedos de Jessica se cernían sobre el botón Checkout. 4 cámaras, con un coste total de más de 1.000 euros. Dispositivos diminutos que podían esconderse en cualquier sitio, en un jarrón, detrás de libros, entre figuritas decorativas. ¿A dónde he llegado?, pensó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Instalar cámaras en mi propia casa para espiar a mi propio marido. Jessica se echó hacia atrás y cerró los ojos. 25 años de matrimonio. 2 hijos criados juntos. Miles de tardes juntos, cientos de viajes, conversaciones interminables hasta el amanecer. Ahora todo se estaba convirtiendo en cenizas, disipándose en el aire, dejando solo un sabor amargo. «Merezco la verdad», susurró en el silencio de la habitación. Sí, era humillante. Instalar cámaras como un detective en una novela barata. Vigilar tu propia casa como si fuera la escena de un crimen. ¿Pero no era más humillante vivir una mentira? ¿Sonreír a Genevieve cada mañana, sabiendo que esa mujer podría estar acostándose con su marido? ¿O confiar en Klaus cuando le da un beso de buenas noches y luego posiblemente envía un mensaje a su amante? En el fondo, Jessica sabía que una parte de ella aún esperaba estar equivocada. Que todas esas sospechas, todas esas guiao, tuvieran alguna explicación inocente. Quizá las cámaras le demostraran que no había nada. Que su marido y el ama de llaves mantenían simplemente una relación profesional, tal vez amistosa. Nada más. Pero el gemelo que encontró entre los tesoros personales de Genevieve. Una llave en una cadena. Una nota firmada, gay. Demasiadas pruebas para ignorarlas. Mejor una amarga verdad que una dulce mentira, se dijo a sí misma, citando el dicho favorito de su madre. Jessica respiró hondo y pulsó. Caja. Entrega urgente. Mañana recibiría el paquete. Pareces cansada, dijo Klaus a la mañana siguiente, mientras untaba mermelada en su tostada. Jessica forzó una sonrisa, ocultando la tensión tras su rutina diaria. Un poco de insomnio, nada grave. Klaus asintió, sin prestar apenas atención. Ya estaba consultando su correo electrónico en el teléfono, con la mente lejos de ella. Volveré tarde esta noche, dijo, terminándose el café. Tenemos negociaciones importantes con un nuevo cliente. Por supuesto, respondió Jessica, viendo cómo Genevieve cogía la taza vacía de Klaus. Por un momento, sus dedos se tocaron, y Jessica tuvo la sensación de que el roce duraba un poco más de lo necesario. Comité de beneficencia, luego una reunión con mi hermana. La mentira le resultó más fácil de lo que esperaba. De hecho, había reservado ese día para su operación encubierta. Cuando Klaus se marchó, Jessica esperó a Genevieve para ir de compras. Era un horario fijo. Todos los martes y viernes, el ama de casa iba al mercado a comprar productos frescos. Normalmente volvía al cabo de 2 o 3 horas. En cuanto la puerta se cerró tras Genevieve, Jessica sacó el teléfono y llamó. «Hola, ¿es el servicio de reparto?» «Sí, soy Jessica Lawrence. Necesito que me entreguen un paquete lo antes posible». 40 minutos más tarde, el mensajero trajo un pequeño paquete. Jessica firmó el documento y se llevó rápidamente la caja a su despacho. Le temblaban las manos al abrir el paquete. Dentro había 4 cámaras pequeñas, cada una del tamaño de una moneda. Podían grabar sonido y vídeo y transmitirlos directamente a su teléfono o portátil. Podían activarse mediante sensores de movimiento para no malgastar memoria en horas vacías. Tecnología que ahora se convertiría en sus ojos y oídos. Jessica abrió el manual y empezó a aprender rápidamente los ajustes. Tenía menos de 2 horas para instalar todas las cámaras y camuflarlas sin que nadie se diera cuenta. Su primera elección era obvia: el salón, donde ella y Klaus pasaban la mayoría de las tardes. Escondió la cámara entre los libros de la estantería, apuntando el objetivo a través de una pequeña abertura entre 2 volúmenes de poesía que nadie había leído nunca. La segunda cámara estaba en la cocina,
perfectamente disimulada entre la colección de imanes decorativos de la nevera. Nadie prestará atención a otro imán de recuerdo traído de viaje. La tercera está en el pasillo del segundo piso, cerca de su dormitorio, escondida en un jarrón decorativo con flores secas. La cuarta cámara fue la más difícil. Jessica dudó durante mucho tiempo si instalarla en el dormitorio. Parecía una violación extrema de la intimidad, incluso para alguien que ya era sospechoso de infidelidad. Pero, ¿y si era allí donde ocurrían las peores cosas? ¿Y si Klaus llevaba a Genevieve a su dormitorio cuando ella no estaba? Con el corazón encogido, Jessica tomó una decisión. Colocó la última cámara en la estantería de su dormitorio, disimulándola entre las fotografías enmarcadas. La cámara apuntaba directamente a la cama que había compartido con Klaus durante 25 años. La cama donde habían nacido sus hijos, donde habían susurrado sus sueños en la oscuridad, donde se habían amado durante un cuarto de siglo. Cuando terminó de instalar las cámaras, Jessica se desplomó en su silla, sintiéndose física y emocionalmente agotada. Su hogar, su santuario, su lugar seguro, se había convertido en un lugar vigilado. Estaba indignada consigo misma, pero al mismo tiempo se sentía extrañamente aliviada. Ahora descubriría la verdad, fuera cual fuese. Jessica sacó su teléfono y abrió la aplicación que había instalado para ver la imagen de la cámara. 4 ventanas, 4 perspectivas de su vida. Hasta ahora, todo había sido tranquilo y pacífico. Pero, ¿qué mostrarían estas pantallas mañana? ¿Pasado mañana? ¿La semana siguiente? El tiempo lo dirá. Las cámaras no mienten. Genevieve regresó del mercado exactamente 2 horas y 20 minutos después, puntual como siempre. Jessica la ayudó a desempaquetar la compra, intentando no mirar el imán de la cámara de la nevera. ¿Ha pasado una buena mañana, señora Lawrence?, preguntó Genevieve con una sonrisa cortés. Sí, gracias, contestó Jessica. Solo estoy trabajando en unos papeles para la obra benéfica. Hace tanto por los demás, dijo el ama de casa mientras guardaba las verduras. Hubo un tiempo en que Jessica pensaba que tales cumplidos de Genevieve eran sinceros, incluso halagadores. Ahora buscaba un significado oculto detrás de cada palabra, un doble fondo. ¿No formaba esto parte del papel que desempeñaba Genevieve? La perfecta ama de casa de día, la amante de su marido de noche. Gracias, dijo Jessica secamente. Tengo que salir unas horas. Por supuesto, asintió Genevieve. ¿Le doy un recado al señor Lawrence si vuelve antes? Como si no pudiera llamarle él mismo, pensó Jessica, pero dijo en voz alta. No, gracias. Yo misma me pondré en contacto con él. Mientras Jessica salía de casa, sintió que algo en su interior moría lentamente. Algún sentimiento básico de seguridad, de confianza en el mundo, de fe en las relaciones humanas. En su lugar, crecía algo nuevo, frío, calculador, dispuesto a ver lo peor. Entró en el coche y lloró. Lloró por la mujer que solía ser, confiada, abierta, capaz de amar sin miedo, por el matrimonio que creía inquebrantable, por un hogar que ya no parecía un refugio seguro. Secándose las lágrimas, Jessica arrancó el coche. Iría a casa de su hermana, como había planeado. Le contaría lo de las cámaras. Charlotte probablemente pensaría que estaba loca, pero lo entendería. Siempre lo hacía. Y entonces Jessica volvería a casa y empezaría la parte más dura, la espera. Esperar a que las cámaras le mostraran la verdad sobre su vida. El primer día de vigilancia resultó ser el más largo de la vida de Jessica. Cuando regresó de casa de su hermana a última hora de la tarde, encontró la casa vacía y silenciosa. Genevieve ya se había ido a su habitación y Klaus aún no había regresado. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la pulcra letra de un ama de casa. La cena está en la nevera. Solo tienes que calentarla 3 minutos. Jessica ignoró la comida y subió a su dormitorio. Tras cerrar la puerta con llave, sacó el portátil y abrió el software de visualización de vídeo. 4 ventanas, 4 cámaras, 4 vistas de su casa. Las grabaciones se almacenaban en una nube a la que solo ella tenía acceso. La configuración del detector de movimiento ahorraba espacio grabando solo los momentos activos. Con dedos temblorosos, Jessica hizo clic en el primer vídeo, el del salón. La cámara empezó a grabar cuando Genevieve entró a limpiar después de que se fueran.
El ama de casa limpiaba metódicamente el polvo, alisaba las almohadas, regaba las flores. Ninguna acción inusual, ninguna llamada secreta. Solo una persona haciendo su trabajo. Jessica pasó a las grabaciones de la cocina. Genevieve estaba preparando la cena. Cortaba verduras, sazonaba la carne, comprobaba si había algo en el horno. En un momento dado, sacó el teléfono, leyó un mensaje y sonrió. A través del pequeño altavoz de la cámara, Jessica oyó que el ama de casa decía en voz baja, «¡Tonta!», y volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo del delantal. ¿De quién era el mensaje? ¿Era de Klaus? ¿O tal vez de otra persona? ¿Un amigo? ¿Un pariente? ¿Un novio de verdad? Jessica no tenía forma de saberlo con seguridad. La grabación del pasillo solo mostraba unos instantes de Genevieve pasando, llevando ropa limpia al dormitorio. Nada sospechoso. Y, por último, la grabación del dormitorio. Genevieve entró una vez para guardar la ropa lavada y planchada en el armario. Trabajó con rapidez y eficacia, como siempre. No había ninguna señal de que sintiera esta habitación como suya. Jessica se echó hacia atrás, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Por un lado, no había visto nada que confirmara inequívocamente sus peores sospechas. Por otro, solo había sido un día, unas horas de grabaciones. Con un clic del ratón, pasó a vídeos más recientes. Aquí está Klaus volviendo a casa, captado por primera vez por la cámara en el salón. Parece cansado, se quita la chaqueta, se afloja la corbata. Genevieve sale de la cocina a su encuentro. Intercambian unas palabras, pero Jessica no consigue entender de qué hablan. El sonido es demasiado bajo. Klaus le entrega algo a la asistenta. Parece una carpeta con documentos. Ella asiente, lo coge y vuelve a la cocina. Klaus sube las escaleras. No hay nada sospechoso. Ni roces íntimos, ni miradas secretas. La siguiente entrada es de la cocina, más tarde. Klaus está sentado a la mesa, cenando. Genevieve está junto al fregadero, lavando los platos. ¿Volverá Jessica tarde?, pregunta Klaus, sin levantar la vista de su plato. Sí, dejó un mensaje, responde Genevieve. Dijo que había quedado con su hermana. Asiente Klaus. Entonces creo que trabajaré en el estudio. ¿Quieres que te traiga un café?, pregunta Genevieve. Klaus por fin levanta la vista y se encuentra con los ojos del ama de llaves. Sí, sería estupendo, responde tras una breve pausa. De nuevo, nada concreto, pero algo en su interacción hace que Jessica se ponga tensa. Algo en el tono de voz de Klaus, en la postura de Genevieve. ¿Es solo su paranoia? ¿O está viendo lo que quiere ver? Jessica siguió revisando las cintas, pero no encontró nada más digno de mención. Klaus trabajaba en su despacho hasta altas horas de la noche, y Genevieve se iba a su habitación sobre las 10. Nada de encuentros secretos, nada de abrazos apasionados. Quizá me lo haya inventado todo de verdad, pensó Jessica mientras cerraba el portátil. Quizá el gemelo del joyero de Genevieve tenga alguna explicación inocente. Tal vez todas esas miradas, roces, coincidencias sospechosas, no sean más que casualidades que yo he convertido en una conspiración en mi cabeza. Este pensamiento le produjo cierto alivio, pero en el fondo, la incertidumbre la carcomía. Algo la inquietaba, la sensación de que solo veía lo que se le permitía ver. Los 3 días siguientes fueron más de lo mismo, horas y horas de vida cotidiana normal. Las cámaras grababan la rutina de su hogar, Genevieve limpiando y cocinando, Klaus yendo y viniendo del trabajo, breves y educadas interacciones entre ellos. A veces, Klaus llegaba tarde a casa. Llegaba tarde al trabajo, le explicaba a Jessica. Pero las cámaras solo mostraban una casa vacía o a Genevieve haciendo su rutina habitual. Al 4.º día, Jessica empezó a cuestionarse su decisión de instalar las cámaras. Tal vez estuviera perdiendo el tiempo y las neuronas. Tal vez todas sus sospechas no eran más que una proyección de sus propios miedos. El miedo a envejecer, el miedo a perder el atractivo para su marido. Pero entonces ocurrió algo que la hizo tensarse de nuevo. Era martes, y Jessica tenía una reunión en una organización benéfica hasta bien entrada la noche. Cuando volvió a casa hacia las 9, encontró a Klaus y Genevieve en la cocina bebiendo vino juntos. No era una situación inusual. Klaus a veces invitaba a beber al ama de llaves o al jardinero después de un día especialmente duro.
Pero algo cambió en su comportamiento cuando ella entró. Una cierta tensión, como si hubiera interrumpido una conversación que no debía oír. Aquella noche, cuando Klaus se hubo dormido, Jessica volvió a sacar el portátil. Encontró la grabación de la cocina unos minutos antes de volver. Klaus y Genevieve estaban sentados a la mesa con copas de vino tinto. ¿De verdad crees que es una buena idea?, preguntó Genevieve, con la voz más baja de lo habitual. No veo otra salida, respondió Klaus, haciendo girar la copa entre las manos. Empezaba a sospechar. Jessica se quedó de pie, aturdida. Quizá deberíamos decírselo, sugirió Genevieve. Tarde o temprano se enterará. Klaus suspiró, frotándose el puente de la nariz, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. No puedo, dijo. Ahora no. Pero mentir lo empeora todo, insistió Genevieve. No podemos seguir así eternamente. En ese momento, la grabación captó el sonido de la puerta principal. Klaus y Genevieve se separaron de inmediato, con rostro neutro. «Hola, cariño», la saludó Klaus con fingida tranquilidad. «¿Qué tal la reunión?» Jessica apagó la grabación, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaba claro que hablaban de ella, de algún secreto que ocultaban. ¿Y qué quería decir Genevieve con «tarde o temprano se enterará»? ¿Sobre qué? ¿Sobre su aventura? Era la primera prueba concreta que le daban las cámaras. No una prueba directa de infidelidad, sino la confirmación innegable de que algo estaba pasando a sus espaldas. Algo que no querían que ella supiera. Pero en lugar de la satisfacción de ver confirmadas sus sospechas, Jessica solo sintió dolor. Un dolor agudo y punzante de traición que parecía desgarrar físicamente su corazón. Al día siguiente, Jessica parecía un zombi. Se dedicó mecánicamente a sus tareas cotidianas, sonriendo cuando era necesario, respondiendo preguntas. Pero en su interior se desataba una tormenta. Por la noche, cuando Klaus volvía a trabajar hasta tarde, ella volvió a los apuntes. Esta vez buscó vídeos anteriores, tratando de encontrar alguna pista más, alguna prueba más de una conspiración secreta. Y encontró algo más. En la grabación del pasillo, Genevieve pasaba por delante, llevando la colada como de costumbre. Pero entonces se detuvo ante la puerta del despacho de Klaus, miró a su alrededor y, asegurándose de que nadie la observaba, abrió rápidamente la puerta con la llave que había sacado de su bolsillo, la misma llave que Jessica había visto en la cadena. Las preguntas llenaron la cabeza de Jessica. ¿Por qué Genevieve tenía una llave del despacho de Klaus? ¿Un despacho que siempre mantenía cerrado, incluso para Jessica? ¿Qué buscaba allí el ama de llaves? Y lo que era peor, ¿lo sabía Klaus? ¿Le había dado la llave? El vídeo mostraba a Genevieve entrando en el despacho y pasando allí casi 10 minutos. Lo que hacía allí seguía siendo un misterio. No había ninguna cámara en el despacho. Cuando salió, su rostro estaba serio, casi preocupado. Klaus siempre había sido una persona reservada con su trabajo. Él lo explicaba como confidencialidad de los asuntos del cliente, y Jessica lo respetaba. Pero saber que el ama de casa tenía acceso a un lugar vedado, incluso para ella, fue un golpe especialmente doloroso. Y no solo eso. A medida que Jessica revisaba las otras grabaciones, empezó a notar patrones que antes se le habían pasado por alto. El modo en que Genevieve siempre sabía cuándo volvía Klaus a casa, aunque no se lo dijera a Jessica. Cómo a veces intercambiaban miradas breves, casi imperceptibles, al otro lado de la mesa. Cómo Klaus elegía corbatas especiales los días en que Genevieve alababa su estilo. Las pequeñas cosas. Todas eran pequeñas cosas que podían parecer insignificantes por sí solas, pero juntas formaban un cuadro de intimidad que iba más allá de la relación entre empleador y empleado. Aquella noche, Jessica apenas durmió. Se tumbó junto a Klaus, escuchando su respiración constante, y sintió que crecía entre ellos un muro de silencio y desconfianza. Solían dormirse abrazados, susurrándose sus sueños. Ahora dormían espalda contra espalda, cada uno encerrado en su propio mundo de secretos. Por la mañana, cuando Klaus se preparaba para ir a trabajar, Jessica observaba sus movimientos con los ojos entrecerrados. Cómo ajustaba cuidadosamente la corbata a la camisa, cómo comprobaba el contenido de su maletín, cómo miraba su reflejo en el espejo, arreglándose el pelo. Movimientos familiares, rostro familiar. Pero ahora,
ella sentía que estaba mirando a un extraño. Un hombre con secretos, con una vida oculta que ella solo podía adivinar. Cuando él se inclinó para darle un beso de despedida, como hacía todas las mañanas, Jessica apenas pudo evitar apartarse. Sus labios le resultaban extraños en la mejilla. «Esta noche trabajaré hasta tarde», dijo él, enderezándose. «Otra vez no», pensó Jessica. «Qué oportuno». «Por supuesto», dijo en voz alta. Cuando la puerta se cerró tras él, Jessica se quedó sola con la amarga constatación de que las cámaras solo habían confirmado sus sospechas, pero no le habían dado la imagen completa. Mostraban indicios, pistas, fragmentos de la verdad. Pero para tener una certeza total, una prueba irrefutable, necesitaba más. Y sabía que lo conseguiría. La única pregunta era si su corazón podría soportar la verdad que le revelarían. Jessica no recordaba cuándo el sueño se había convertido en su enemigo. Solía dormir tranquila y profundamente, y se despertaba descansada y preparada para afrontar el día. Ahora sus noches estaban llenas de sueños inquietantes, despertares repentinos y largas horas de mirar al techo en la oscuridad mientras Klaus dormía plácidamente a su lado. Esta noche no era mejor. Eran las 2:30 y seguía sin poder conciliar el sueño. Jessica salió tranquilamente de la cama, se puso una bata y bajó a la cocina a prepararse un té. Intentó no pensar en las imágenes de seguridad que había visto unas horas antes. Intentó no verlas una y otra vez en su cabeza. Pero las imágenes volvían una y otra vez, como escenas de una película de terror que no podía parar. Ese día, Jessica tenía una reunión con el Consejo de Administración del museo del que formaba parte. Una reunión que solía durar hasta bien entrada la tarde. Discutir el presupuesto, planificar exposiciones, interminables debates sobre estrategias de recaudación de fondos. Informaba a Klaus y a Genevieve con unos días de antelación. Como de costumbre, Genevieve asintió con una sonrisa profesional y se ofreció a preparar la cena, que podría simplemente recalentarse a su regreso. Klaus estaba distraído, consultando correos electrónicos en su teléfono, pero murmuró algo así como, «De acuerdo, cariño». Pero aquel día, tras 2 horas de discusión infructuosa, el presidente de la Junta cayó repentinamente enfermo y hubo que cancelar la reunión. Jessica se encontró libre a las 6:30 de la tarde, 4 horas antes de lo previsto, y su primer instinto fue llamar a Klaus y proponerle cenar en su restaurante favorito. Pero entonces recordó que él tenía una reunión importante con un cliente que también podía retrasarse. Así que decidió irse a casa y disfrutar de una velada a solas. Mientras conducía hacia la casa, Jessica vio el coche de Klaus en la entrada. ¿También se ha cancelado su reunión?, pensó un poco sorprendida, pero también con una agradable sensación de inesperada coincidencia. Entró en la casa sin hacer ruido, pensando en sorprender a su marido. Tal vez podrían salir a cenar después de todo. O, mejor aún, podrían pedir comida a domicilio y abrir una botella de buen vino, disfrutando juntos de una rara velada de relax. Del salón llegaban voces suaves y el sonido de la música, una pieza clásica que le gustaba especialmente a Klaus. Jessica sonrió. Probablemente estaba trabajando en unos documentos mientras escuchaba su música favorita. Klaus siempre decía que Bach le ayudaba a pensar. Caminó por el pasillo, tratando de bajar la voz para no perturbar su concentración. Pero al acercarse al salón, oyó otra voz, una suave voz femenina que no le pertenecía. Jessica se detuvo, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Se inclinó hacia la puerta, tratando de ver qué ocurría en la habitación. Lo que vio la dejó helada. Klaus estaba sentado en el sofá, sin chaqueta y con el cuello de la camisa abierto. A su lado, demasiado cerca, estaba Genevieve. No llevaba su ropa de trabajo habitual, sino una elegante blusa y una falda, con el pelo suelto y cayéndole suavemente sobre los hombros. Entre los dos había una mesita con una botella de vino y 2 copas. «No creo que sea una buena idea», dijo Klaus, pero su tono contradecía sus palabras. Suave, casi íntimo. La mano de Genevieve estaba en su hombro, demasiado cerca de su cuello. Un gesto que no podía interpretarse como profesional o amistoso. «Nadie lo sabrá», replicó ella, inclinándose más hacia él. «Estará en una reunión hasta bien entrada la noche. Tenemos tiempo». Ella era sin duda Jessica.
estaban hablando de ella, planeando algo a sus espaldas, aprovechando su ausencia. Klaus suspiró, pero no se apartó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia Genevieve. «Hemos llegado demasiado lejos», dijo. «Pero es arriesgado». «La vida es arriesgada», sonrió Genevieve, y su mano se deslizó hasta el cuello de él en un gesto suave, casi acariciador. El tacto de una amante, no de una empleada. Y Klaus no se apartó, no la detuvo. Al contrario, inclinó la cabeza hacia un lado, como si quisiera poner el cuello bajo sus dedos. Jessica sintió que algo se rompía en su interior. 25 años de matrimonio, 25 años de confianza y devoción, todo se hizo polvo en aquel momento. Podría haber irrumpido en la habitación, montar un escándalo, gritar y acusar. Pero algo la detuvo, tal vez los últimos vestigios de su dignidad, o el deseo de ver hasta dónde llegarían sin que ella supiera que la estaba observando. Así que Jessica regresó silenciosamente al pasillo, y mirando por encima del hombro para asegurarse de no tropezar con nada, se dirigió a la puerta principal. Salió, la cerró en silencio, subió a su coche y se marchó. No recordaba a dónde iba. Condujo automáticamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Solo se detuvo cuando se encontró en un aparcamiento vacío junto al lago, un lugar que Klaus y ella habían visitado a menudo cuando empezaron a salir. Entonces, le había parecido romántico, lleno de promesas y posibilidades. Ahora solo era un recuerdo vacío de lo que había perdido. Jessica volvió a casa casi a medianoche. Durante las horas que pasó sentada junto al lago, recibió un mensaje de Klaus. «¿Dónde estás? ¿Ha terminado la reunión?» No contestó. No podía. Cuando entró en casa, Klaus la esperaba en el salón leyendo un libro. Solo, sin Genevieve, sin vino, sin música íntima. «¿Dónde has estado?», preguntó con un deje de irritación. Estaba preocupada, no contestabas a tus mensajes. Irritación, no culpabilidad, no miedo a que la descubrieran, sino irritación, como si fuera ella la que había hecho algo malo. «La reunión se canceló», dijo Jessica, intentando controlar la voz. «Fui al lago, quería estar sola». «¿Al lago?». Klaus la miró sorprendido. «¿En una noche tan fría?», contestó ella, quitándose el abrigo. Klaus enarcó las cejas, pero no preguntó en qué tenía que pensar ella. No mostró interés ni preocupación. Se limitó a decir: «Bueno, me alegro de que estés bien. Ahora me voy a la cama. Mañana es un día importante». Y subió, dejándola sola. Jessica se quedó en el pasillo, viéndole marchar. ¿Cómo podía acostarse a su lado tan tranquilo después de lo que había visto? ¿Cómo podía mirarla a los ojos sin una pizca de remordimiento? Y lo que era peor, tenía que acostarse a su lado, fingiendo no saber nada, que todo iba bien, que su mundo no se desmoronaba. Pero antes, quería ver las imágenes, para ver si sus cámaras habían captado lo que pasó después de que ella se fuera. Jessica fue tranquilamente a su despacho y encendió el portátil. Unos clics más tarde, encontró lo que buscaba, una grabación de la sala de estar que empezaba más o menos en el momento en que ella se marchó. En la pantalla, vio una continuación de la misma escena. Klaus y Genevieve seguían sentados en el sofá, muy juntos. La ama de llaves seguía rodeándole el cuello con el brazo, y él inclinaba la cabeza hacia ella. Hablaban en voz baja, casi susurrando. Y entonces Genevieve se inclinó hacia él y lo besó. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso de verdad en los labios. Y Klaus no se apartó. Su mano se hundió en el pelo de ella, atrayéndola más cerca. «Ginny», susurró Klaus. La abreviatura de su nombre sonaba íntima, casi como un apelativo cariñoso. «No podemos...». «Pero llevamos haciéndolo», replicó ella, pasándole el dedo por los labios. «Desde hace meses. Y no quieres parar, ¿verdad?». Klaus cerró los ojos, como si le doliera o le diera placer. Jessica no podía decirlo. «Pero Jessica, ella no lo sabrá», se apresuró a decir Genevieve. «Nunca adivina. Está demasiado ocupada con sus obras de caridad para darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices». Estas palabras golpearon a Jessica como un golpe físico. Así era como la percibían. Ingenua, distraída, demasiado absorta en sus propios asuntos para darse cuenta de la traición. En la grabación,
Klaus abrió los ojos y miró a Genevieve con una expresión que Jessica conocía bien. Era una mirada que antaño había estado reservada para ella. Una mirada de deseo, ternura y pasión. «Nunca he conocido a una mujer como tú», dijo pasándole la mano por el pelo. «Me comprendes como nadie. Ves mi verdadero yo». Genevieve sonrió, con los ojos brillantes en la penumbra. «Y, sin embargo, sigues con ella», dijo, pero sin amargura, más bien con comprensión. Klaus suspiró. 25 años no son tan fáciles de tirar por la borda, replicó. Adoran a su madre. ¿Qué pensarían si la dejara por...? Dejó de hablar antes de poder terminar la frase. Por un ama de casa, pensó Jessica con amargura. Sí, en efecto, parecería trillado, incluso trivial. Un abogado de éxito dejando a su esposa por una mujer más joven que trabaja en su casa. Lo comprendo, dijo Genevieve suavemente, acariciándole la mejilla. No quiero que tomes ninguna decisión. Me conformo con lo que hay. ¿En serio?, pensó Jessica. ¿Hasta cuándo te conformarás con ser una amante que se oculta en las sombras? Pero ella sabía la respuesta. Genevieve era joven, guapa e inteligente. Tarde o temprano, querría más. Una relación oficial, una familia, reconocimiento. ¿Y qué haría Klaus entonces? En la pantalla, Klaus volvió a besar a Genevieve, esta vez más profunda y prolongadamente. Sus manos se deslizaron bajo la blusa de ella, acariciándole la espalda. «Aquí no», susurró ella entre beso y beso. «Puede que vuelva». «Estará en una reunión hasta altas horas de la noche», respondió Klaus. «Vamos arriba». Se levantaron del sofá, aún abrazados. Klaus cogió a Genevieve de la mano y la condujo a las escaleras. La cámara los captó mientras subían, deteniéndose a cada paso para besarse. «Arriba», pensó Jessica con horror. «¿A qué dormitorio? ¿Es el nuestro?» Rápidamente cambió a la grabación del pasillo del segundo piso. Efectivamente, Klaus y Genevieve entraron en el dormitorio de invitados, el más alejado del dormitorio principal, donde dormían Jessica y ella. El que no tenía cámaras. Jessica cerró el portátil, incapaz de seguir mirando, pero su imaginación seguía atormentándola. Conocía demasiado bien a su marido, sus caricias, su pasión, sus hábitos específicos en los momentos íntimos. Y ahora se lo imaginaba haciendo todo eso con otra mujer, en su casa, mientras ella estaba supuestamente en una reunión. Las lágrimas corrían por su rostro mientras estaba sentada en la oscuridad de la oficina. No solo de dolor o arrepentimiento, sino de rabia, humillación y conmoción. ¿Cómo había podido? ¿Cómo habían podido los dos? Jessica no supo cuánto tardó en encontrar fuerzas para subir. En la grabación, vio cómo Klaus volvía más tarde a su dormitorio y Genevieve a la habitación de ella. Cómo fingían que no había pasado nada. Cómo interpretaron perfectamente sus papeles. Y ahora ella tenía que interpretar el suyo. El papel de una esposa confiada, que confía en su marido, sin saber que él acababa de estar en la cama con otra mujer en su propia casa. Jessica entró en el dormitorio donde Klaus ya se estaba quedando dormido. Se desnudó en silencio, se puso un camisón y se tumbó a su lado, intentando no tocar su cuerpo, que ahora le parecía extraño y repugnante. «Te has levantado tarde», murmuró él somnoliento. «¿Va todo bien?» «Sí», contestó ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Buenas noches, Klaus». «Buenas noches, cariño», dijo él, y se giró sobre su otro lado. Ahora era el momento de decidir cómo utilizar esta verdad. Jessica aún no lo sabía, pero estaba segura de una cosa. No volvería a interpretar el papel de esposa ingenua y desatenta. Era hora de pasar a la acción. Al día siguiente, por fin decidió actuar. No podía seguir así. Esta mentira, este fingimiento, este juego de la familia feliz. Jessica no iba a montar una escena. No iba a gritar ni a acusar. Solo quería mirar a su marido a los ojos y hacerle saber que sabía más de lo que él pensaba. Eligió un momento en el que estaban solos. Era una tarde rara en la que Klaus no se quedaba hasta tarde en el trabajo, tal vez porque Genevieve tenía el día libre y se había ido a visitar a una amiga a otra ciudad. Al menos eso decía ella. Cenaron en el comedor,
como solían hacer regularmente, pero ahora solo de vez en cuando. Genevieve había preparado la comida con antelación. Magret de pato con salsa de naranja, el plato favorito de Klaus. Jessica apenas tocó la comida, sintiendo que el estómago se le contraía por la tensión. «Delicioso», dijo Klaus mientras cortaba un trozo de carne. Jessica asintió, mirándolo por encima de su copa de vino. «Tiene mucho talento», asintió en tono neutro, «y muy atenta a tus preferencias». Algo en su voz hizo que Klaus levantara la vista. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa, y por un momento, Jessica creyó ver un destello de... ¿Qué? ¿Culpa? «Ese es su trabajo», dijo él encogiéndose de hombros. «Por eso la contratamos». «Por supuesto», dijo Jessica. Dejó el vaso y añadió con calma. «¿Pero es su trabajo mantener conversaciones privadas contigo a altas horas de la noche, cuando yo no estoy en casa?» La mano de Klaus con el tenedor se congeló a medio camino de su boca. Solo un segundo, pero Jessica notó la pausa. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, masticando la comida con cuidado. «El martes pasado», respondió Jessica sin apartar la vista de él, «cuando estuve en el museo. Genevieve y tú estabais aquí, en el salón, juntos». «Oh», Klaus se encogió de hombros, pero demasiado a la ligera, demasiado a la ligera. «Me estaba preguntando por el menú de la semana que viene. Llegué tarde al trabajo y no tuve tiempo de hablar con ella antes». «¿A las 8:30 de la noche?» Jessica enarcó las cejas. «¿Y hacía falta vino?» Ahora Klaus se quedó helado. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó, una expresión que ella conocía bien. «¿Nos estabas espiando?», preguntó él, con un tono cortante en la voz. «No», respondió Jessica con calma. «Iba de camino a casa porque habían cancelado mi reunión. Os vi a través de la puerta del salón». Era una verdad a medias. En efecto, había regresado pronto, pero su principal prueba eran las cámaras ocultas. Pero ahora no era el momento de revelar todas las cartas. Klaus dejó los cubiertos y se le quitó el apetito. «¿Y qué fue tan terrible que viste?», preguntó desafiante. «¿2 hombres adultos hablando con una copa de vino? ¿Es eso un delito?» «No es un delito», replicó Jessica, manteniendo aún su calma exterior, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Pero es extraño que nunca hayas mencionado este encuentro amistoso». Klaus alzó la voz. «¿De repente estás celosa de un ama de casa? Esto es ridículo». Su indignación era casi convincente. Casi. Pero Jessica pudo ver los sutiles signos de ansiedad, las gotas de sudor en sus sienes, la mandíbula tensa, el gesto nervioso cuando se tocó el cuello de la camisa. «No estoy celosa, Klaus», mantuvo el tono uniforme. «Solo quiero saber la verdad». «Te acabo de decir la verdad», golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los platos. «¿Qué más quieres oír?». La respuesta estaba a punto de salir de la boca de Jessica. «Quiero oír por qué la besaste, por qué tus manos estaban bajo su blusa, por qué fuisteis juntos al dormitorio de invitados». Pero se contuvo. «Vale», dijo en su lugar, «quizá estoy prestando demasiada atención a las pequeñas cosas, pero tienes que admitir que últimamente te comportas de forma diferente. Llegas tarde más a menudo, hablas menos de tus asuntos, compruebas tu teléfono cada vez que recibes un mensaje». «Siempre he trabajado duro», le cortó Klaus. «Sabías con quién te casabas. Y sí, ahora estoy atravesando un periodo difícil. Nuevos clientes, casos complicados. Pero acusarme de... ¿De qué me acusas, Jessie? Necesito que seas sincero conmigo». «No te estoy acusando, Klaus. Te estoy preguntando. ¿Pasa algo entre Genevieve y tú?». La pregunta flotaba en el aire, pesada y afilada como una cuchilla de guillotina. Jessica observó cómo cambiaba la cara de su marido, primero de asombro, luego de enfado, después algo parecido al miedo, antes de que se recompusiera y sacudiera la cabeza en señal de negación. «Eso es lo más absurdo que te he oído decir nunca», dijo, con voz casi convincente. «Genevieve lleva 2 años trabajando para nosotros. Es una asistenta profesional, nada más». «Con llave de tu despacho», añadió Jessica en voz baja. Le cogió por sorpresa. Abrió la boca y luego la cerró, sin saber qué decir. «¿Cómo?», empezó, pero Jessica lo interrumpió. «La vi entrar allí cuando no estabas», explicó.
con una llave en una cadena colgada del cuello. Klaus suspiró pesadamente, pasándose una mano por el pelo, otro gesto nervioso que ella conocía bien. «Vale, sí, le di la llave», admitió, pero solo para que pudiera limpiarla. «Ya sabes que no me gusta que nadie toque mis papeles. Ella es la única que puede mantenerlo ordenado sin alterar mi sistema». «Interesante», dijo Jessica lentamente. «En 15 años, a Marion nunca le habían dado una llave de tu despacho». «Los tiempos cambian, Jessie». Klaus intentó sonreír, pero le salió torcida. «Me vuelvo más flexible a medida que envejezco». «¿En serio?» Ella alzó las cejas. «Creía que era al revés. Te has vuelto más reservado». Su sonrisa se desvaneció. «Jessie, no sé qué está pasando, pero esto tiene que acabar», dijo con dureza. «¿Sabes lo estresada que estoy en el trabajo ahora mismo? Lo último que necesito son acusaciones infundadas de mi propia mujer». «Infundadas», pensó Jessica con amargura. ¿De verdad cree que está tan ciega? «No estoy montando una escena», respondió en voz baja, «ni estoy haciendo acusaciones. Solo estoy preguntando, y creo que estás exagerando una simple pregunta». Klaus se levantó bruscamente y su silla crujió en el suelo. «Ya basta», dijo. «No voy a escuchar estas tonterías. Mañana tengo un juicio importante y tengo que prepararme. Si estás aburrida y buscas drama, búscate otro pasatiempo que no sea inventarte historias sobre mí y nuestra ama de llaves». Salió del comedor, dejando a Jessica sola con la cena a medio comer, y una sensación de pesadez en el pecho. Su reacción fue demasiado violenta, demasiado defensiva. Un hombre sin nada que ocultar no se enfadaría tanto por una simple pregunta. Jessica se terminó el vino lentamente, escuchando los ruidos del despacho de arriba, donde supuestamente trabajaba Klaus. Le oía hablar por teléfono, en voz baja, casi susurrando, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas de con quién estaba hablando. «Se están avisando mutuamente», se dio cuenta Jessica. «Está llamando a Genevieve para contarle nuestra conversación, para advertirle que tenga cuidado». Con calma, con dignidad, recogió los platos de la mesa y los llevó a la cocina. Lavó los platos, limpió la mesa y lo guardó todo como si fuera una velada normal. Pero su mente trabajaba, analizando cada palabra, cada gesto, cada reacción de Klaus. La negación, el enfado, acusándola de paranoica. Tácticas clásicas de un hombre que oculta una traición. Jessica había leído lo suficiente sobre eso como para saberlo. Pero una cosa era leer las teorías en los libros, y otra muy distinta ver esas tácticas dirigidas a ti por tu propio marido. Y con qué rapidez empezó a defenderse, incluso cuando ella no la acusaba directamente. Cómo intentó hacerla sentir culpable por hacer preguntas legítimas. Esto no hizo más que confirmar sus sospechas, convertirlas en certezas. Cuando regresó a su habitación aquella noche, Jessica se sentía extrañamente vacía, pero también más fuerte. Había recibido las respuestas que buscaba, aunque no en las palabras de Klaus, sino en la forma en que él las había evitado. Él ya estaba en la cama, fingiendo dormir, cuando ella entró. «Buenas noches, Klaus», le dijo en voz baja, tumbándose en su lado de la cama. Él no respondió, pero ella pudo sentir su inquietud, su miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a perder todo lo que tenía, su carrera, su reputación, el respeto de sus hijos. A la mañana siguiente, Klaus ya se había marchado cuando Jessica se despertó. No era habitual, normalmente la despertaba dándole un beso de despedida, pero después de la conversación de ayer, al parecer había decidido evitar el contacto. Al bajar a la cocina, se dio cuenta de que el ambiente de la casa había cambiado. Genevieve, que había vuelto temprano de su viaje para ver a una amiga, se comportaba de otra manera. Estaba tensa. Evitaba el contacto visual directo. Su saludo era formal, casi frío. «Buenos días, señora Lawrence», dijo, poniendo una taza de café sobre la mesa. «Espero que haya dormido bien». «Gracias, sí», respondió Jessica, observando al ama de casa. «Muy bien, gracias», replicó Genevieve rápidamente, apartándose de los fogones. «¿Dónde vive exactamente?», preguntó Jessica inocentemente, dando un sorbo a su café. «En Dornbirge», contestó tras una breve pausa, «una pequeña ciudad del sur».
Oh, qué bonito, asintió Jessica. ¿Y cómo ha llegado tan pronto? El primer tren desde Dornbirg no llega hasta las 9. Fue un tiro al azar. Jessica ni siquiera sabía si existía una ciudad llamada Dornbirg. Pero la reacción de Genevieve fue reveladora. Yo me fui anoche, dijo, tropezando. Me alojé en un hotel cerca de la estación para coger el tren de la mañana. Una sabia decisión, convino Jessica. Los hoteles del centro no son baratos. Es un pequeño precio a pagar por conocer a una buena amiga. Genevieve intentó sonreír, pero estaba tensa. Jessica asintió sin continuar su interrogatorio. Obtuvo lo que quería, la confirmación de que Genevieve mentía. No había ninguna novia, ningún viaje. Lo más probable era que hubiera pasado la noche con Klaus en otro lugar, tal vez en el hotel que acababa de inventarse. Hoy estaré en casa todo el día, dijo Jessica, cambiando de tema. Si llama Klaus, por favor, dile que quiero hablar con él. Por supuesto, señora Lawrence, asintió Genevieve, con voz demasiado alegre, demasiado profesional. Jessica se dirigió a su despacho, pero antes de sentarse a trabajar, revisó las grabaciones de seguridad de la mañana. Y lo que vio no la sorprendió, pero aún así le tocó la fibra sensible. En la grabación de la cocina, hecha a primera hora de la mañana, Genevieve no se limitaba a preparar el desayuno como de costumbre. Estaba hablando con Klaus, y su voz era de preocupación. «Lo sabe», dijo el ama de casa, moviendo nerviosamente la comida sobre la mesa. «Ha hecho preguntas sobre mi viaje. Ha mencionado el nombre de una ciudad que ni siquiera conozco». «Cálmate», replicó Klaus, sonando más seguro de lo que probablemente se sentía. «Solo sospecha. Sé natural, no muestres miedo». «Pero si se entera...» «No se enterará», interrumpió Klaus. «Yo me encargaré de esto. Solo sigue como hablamos. En 2 semanas, todo cambiará». «¿En 2 semanas?» dijo Jessica. «¿Qué va a pasar en 2 semanas?» No lo sabía, pero estaba segura de que tenía algo que ver con ella, con su matrimonio, con el secreto que ocultaban. Y fuera lo que fuera, tenía que estar preparada. Jessica apagó el ordenador y se recostó. El enfrentamiento de anoche había confirmado sus peores sospechas, pero también le había dado una nueva idea. Klaus tenía miedo. Genevieve también. Sabían que su secreto estaba en juego, y eso los hacía vulnerables. Y Jessica, contra todo pronóstico, sintió que recuperaba la fuerza. El poder del conocimiento. El poder de la verdad. Ya no era una víctima ciega engañada en su propia casa. Ahora veía el juego, comprendía las reglas y estaba dispuesta a luchar, no solo por la justicia, sino también por su vida, que intentaban robarle. El enfrentamiento fue solo el principio. Pasó una semana en un tenso silencio. Después del enfrentamiento, Klaus empezó a evitar a Jessica, volvía tarde a casa y se iba a trabajar por la mañana antes de que ella se despertara. Genevieve también cambió su comportamiento. Se volvió excesivamente formal, casi invisible en la casa, como si intentara desaparecer de la esfera de atención de su patrón. Pero Jessica no dejó de observar. A través de cámaras ocultas, vio cómo continuaban sus reuniones secretas, más cautelosas ahora, pero no menos íntimas. Les oyó hablar del portier que Klaus había mencionado antes. «Las maletas están hechas», dijo Genevieve una noche, cuando creían que Jessica dormía. «Todo está listo». «Bien», respondió Klaus, apretándole la mano. «Una semana más. El viernes terminaré los últimos preparativos y podremos irnos. Un nuevo comienzo, tal como habíamos soñado. Un nuevo comienzo». Esas palabras resonaban en la cabeza de Jessica mientras veía la grabación. Estaban planeando una huida. Abandonarla, posiblemente llevándose gran parte de sus bienes comunes. Empezar una nueva vida con una mujer 15 años más joven. Una historia clásica, casi banal, si no fuera por el dolor que causaba. Pero eso no era lo peor. En otra conversación que Jessica había oído por casualidad, Klaus había mencionado algo que le heló la sangre. «¿Estás seguro de que es seguro?», preguntó Genevieve con voz preocupada. «Incluso en dosis tan pequeñas». «Deja de preocuparte», respondió Klaus. «El médico dijo que es invisible. Poco a poco, semana a semana. Todo el mundo pensará que es solo estrés, depresión. Nadie sospechará de nosotros». «¿Un médico?»,
¿Pequeñas dosis? ¿Depresión? Jessica no quería creer lo que estaba oyendo, pero sabía lo que podía significar. Estaban planeando algo peor que un simple escape, algo que podría causarle un daño físico real. Esa noche, revisó cuidadosamente sus medicinas, su comida, sus bebidas. No encontró nada evidente, pero se dio cuenta de que el té que Genevieve le preparaba todas las noches, para ayudarla a dormir mejor, tenía un sabor extraño. El té la hacía sentirse cada vez más cansada, apática, distraída. Jessica no lo bebió aquella noche, ni la siguiente. Lo tiró por el fregadero cuando nadie la veía. Al cabo de unos días, sintió que su mente se despejaba y recuperaba la energía. Empezó a dormir mejor, a concentrarse mejor. Me estaban envenenando, se dio cuenta como un dolor físico. Lentamente, poco a poco, para que nadie sospechara. Ahora no solo estaba recogiendo pruebas de traición, ahora se trataba de su vida, de su seguridad. Era hora de actuar con decisión. Era viernes, el día en que Klaus debía hacer los últimos preparativos. Jessica se despertó con un plan claro en mente. Llamó a su viejo amigo Thomas, uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad, y concertó una cita para las 10 de la mañana. «Jessie, me alegro de saber de ti», la saludó Thomas en su despacho, «aunque tengo que admitir que me sorprendió recibir tu llamada. Espero que todo vaya bien». «No, Thomas, no va bien», replicó Jessica, sentándose frente a él. «Quiero divorciarme de Klaus». Thomas no ocultó su sorpresa. Él y Klaus se conocían desde hacía muchos años, a veces jugaban juntos al golf, se veían en actos benéficos. «Jessie, esto es inesperado», dijo con cuidado. «Siempre habéis parecido una pareja tan fuerte». «Parecía» es la palabra clave. Jessica sonrió con amargura. «Pero detrás de la fachada de un matrimonio perfecto había cosas de las que me he enterado hace poco». Se lo contó todo. La infidelidad de Klaus con su ama de llaves, las pruebas que había recogido de las cámaras ocultas, sus planes para escapar, y por último, sus sospechas de que podría haber sido envenenada en secreto. «Jessie, lo que me estás contando va mucho más allá de un caso de divorcio», dijo seriamente. «Si tus sospechas sobre el envenenamiento son ciertas, se trata de un caso criminal». «Lo sé», asintió ella. «Pero aún no tengo ninguna prueba directa, solo una grabación de la conversación, que puede interpretarse de distintas maneras. Por eso quiero centrarme en el divorcio, asegurar mis derechos, proteger mi propiedad antes de que puedan huir». Thomas asintió, tomando notas. «En ese caso, tenemos que actuar con rapidez. ¿Qué quieres exactamente?» «Quiero justicia», respondió Jessica con firmeza. «Un reparto equitativo de los bienes que hemos construido juntos. Pero lo más importante es que se sepa la verdad. No permitiré que creen una historia en la que soy una esposa infeliz y desequilibrada a la que un marido noble obligó a marcharse». Thomas la miró a los ojos. «Va a ser duro, Jessie. Klaus es un abogado respetado con contactos poderosos. Puede hacer que este proceso te resulte muy desagradable». «Que lo intente», respondió ella con renovada confianza. «Tengo la verdad, y ya no tengo miedo». Pasaron las horas siguientes discutiendo estrategias, preparando documentos y planeando sus próximos pasos. «Eres más fuerte de lo que pensaba, Jessie», dijo él cuando terminaron. «Klaus te subestimó». «Todo el mundo me subestimó», replicó ella mientras firmaba el último documento, incluido yo mismo. Cuando Jessica llegó a casa, eran casi las 5 de la tarde. Genevieve dijo que tenía el día libre, pero el coche de Klaus estaba en la entrada. Rara vez volvía tan temprano un viernes. Sus instintos eran correctos. Unas voces apagadas procedían del despacho de Klaus. Jessica subió las escaleras en silencio y se detuvo en la puerta del despacho. Klaus y Genevieve estaban dentro, y lo que oyó confirmó sus peores temores. «El papeleo está casi terminado», dijo Klaus. «Unas cuantas firmas más y la mitad de nuestros activos estarán en cuentas en el extranjero». «¿Y la casa de Provenza?», preguntó Genevieve. «Prometiste que podríamos vivir allí». «Sí, por supuesto», respondió Klaus con impaciencia. «La casa está a nombre de una empresa fantasma. Aunque contrate detectives, nunca podrán rastrearla hasta nosotros».
Jessica se sintió como si la hubieran abofeteado. ¿Una casa en Provenza? ¿Cuentas en paraísos fiscales? Se estaba preparando no solo para huir, sino para retirar sistemáticamente sus bienes comunes, privándola de su derecho legal a la mitad de todo lo que habían construido juntos. Abrió la puerta de un tirón, cogiéndoles por sorpresa. Klaus estaba sentado a la mesa, con unos documentos delante. Genevieve estaba a su lado, inclinada hacia él, con la mano en el hombro. «¡Jessie!». Klaus fue el primero en serenarse. «Creía», terminó ella por él, «que iba a estar reunido hasta tarde esta noche. Muy conveniente para tus planes». Genevieve se enderezó, con el rostro pálido. «Por favor», la interrumpió Jessica con frialdad. «No nos humille a las dos mintiendo. Lo sé todo». Klaus se puso en pie, con la máscara de calma que siempre llevaba en las situaciones difíciles. «Jessie, no lo entiendes. Solo estábamos trabajando en unos papeles para... ¿Para unas cuentas en el extranjero?», preguntó ella, observando cómo le cambiaba la cara. Klaus se quedó helado, con los ojos entrecerrados. «¿Estabais escuchando?». «No solo escuchando», replicó Jessica, sacando la tableta del bolso. «Todo». Giró la pantalla hacia ellos y pulsó el botón de reproducción. En la pantalla apareció un vídeo de Klaus y Genevieve en el dormitorio de invitados, entrelazados en un apasionado abrazo. Luego, otro vídeo de ellos en la cocina, hablando de burgers y pequeñas dosis. La cara de Klaus cambió al ver la prueba de su traición. Primero conmoción, luego rabia, y finalmente la comprensión de que le habían pillado. «¿Instalaste cámaras en nuestra casa?», preguntó, tratando de pasar a la ofensiva. «¿Sin mi permiso? Eso es ilegal, Jessie. Tienes razón», aceptó ella con calma, «pero los tribunales no son el único lugar donde se pueden mostrar estos vídeos. ¿Y tus colegas? ¿Tus clientes? ¿Nuestros amigos? ¿Nuestros hijos?». La amenaza era clara, y Klaus se la tomó en serio. Su carrera, su reputación, se habían construido sobre la imagen del perfecto padre de familia. Un escándalo podría destruir todo lo que había construido a lo largo de los años. «¿Qué quieres?», preguntó tenso. «La verdad», respondió Jessica. «Justicia, y liberarme de ti». Puso la tableta sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Thomas Gardner va a representarme. Creo que lo conoces». Klaus se estremeció al oír el nombre del respetado abogado, conocido por su implacabilidad en los casos de divorcio. «Pero hay algo que no sabes», continuó Jessica, con voz gélida. «También he enviado muestras de mi té, que Genevieve tan amablemente me preparaba todas las noches, para que se hagan pruebas toxicológicas. Los resultados estarán la semana que viene. Y si confirman mis sospechas, esto ya no será solo un caso de divorcio. Será un caso criminal de intento de envenenamiento». Esta vez, Klaus palideció. Genevieve, detrás de él, gritó y se apretó el corazón. «Estás loca», dijo, pero no parecía seguro. «Tal vez», se encogió de hombros Jessica. «Pronto lo sabremos. Mientras tanto, insisto en que Genevieve abandone nuestra casa». «Inmediatamente». El ama de casa miró a Klaus, esperando su decisión, pero él estaba demasiado conmocionado, demasiado ocupado tratando de evaluar la amenaza como para protegerla. «Vete, Ginny», dijo finalmente. «Me pondré en contacto contigo más tarde». Genevieve lanzó una última mirada a Jessica, una mezcla de miedo y odio, y salió de la habitación. Unos minutos después, oyeron cerrarse la puerta principal. «Destruyes lo que no puedes comprender», dijo Klaus cuando se quedaron solos. «Lo que Genevieve y yo tenemos es real». «¿Real?», repitió Jessica con una sonrisa amarga. «¿Tan real que estabas tramando tu huida robando la mitad de nuestra propiedad? ¿Tan real que estabais discutiendo cómo envenenarme lentamente para que pareciera una depresión?». «Nadie estaba hablando de envenenarme», negó rápidamente. «Estábamos hablando de...». «¿De qué otra cosa podíais estar hablando, Klaus?», interrumpió Jessica. «Cuando hablabais de pequeñas dosis, efectos fuera de objetivo y consejos de médicos». «Llevamos juntos 25 años», dijo Jessica en voz baja, «y tenemos 2 hijos maravillosos. Te apoyé cuando no eras nadie, me alegré de tus éxitos, creé un hogar al que pudieras volver. ¿Y cómo me lo pagaste?». «Nunca quise matarte», dijo Klaus, pero sus palabras sonaron huecas. «Quizá», convino Jessica,
Pero estabas dispuesto a arruinarme la vida, a despojarme de todo lo que habíamos construido juntos, a dejarme sin nada mientras tú disfrutabas de una nueva vida con una mujer más joven. Eso no es mucho mejor. Se acercó a la ventana y miró el jardín que había cuidado con tanto amor durante tantos años. No he venido a pelearme, Klaus. He venido a decirte que sé la verdad, y que ya no soy una víctima. Los papeles del divorcio ya han sido presentados, y haré todo lo posible para obtener una parte justa de nuestra propiedad, incluyendo la casa en Provenza que tan convenientemente vis a mencionar. No puedes demostrar que sea nuestra, dijo débilmente. Está a nombre de Loretta Investments, terminó Jessica por él. Encontré los documentos en tu caja fuerte la semana pasada. ¿Y sabes cuál fue tu error? Usaste el nombre de nuestro perro como contraseña, la que teníamos cuando nos casamos. No es muy original, ¿verdad? Klaus parecía aturdido. Siempre se había creído más listo que los demás, sobre todo que su mujer, que había renunciado a su carrera por el bien de su familia. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. ¿Dinero? ¿Esta casa? Quiero lo que me pertenece por derecho, respondió Jessica. La mitad de todo lo que hemos ganado juntos, ni más ni menos. Y quiero que te vayas. Esta es mi casa tanto como la tuya, protestó él. No puedes echarme por la puerta. No, no puedo, aceptó ella. Pero puedo enseñarles estos vídeos a nuestros hijos, contarles cómo su padre planeaba fugarse con el ama de llaves, robándoles una herencia que por derecho les pertenece a ellos también. ¿De verdad quieres hacer eso? Fue un golpe bajo, y Klaus lo sabía. Adoraba a sus hijos y estaba orgulloso de su respeto. La idea de que lo vieran así, como un traidor, un ladrón, un mentiroso, era insoportable. «Dame tiempo para hacer las maletas», dijo tras una larga pausa. «Tienes una hora», respondió Jessica. «Luego quiero que te vayas. Y, Klaus, no intentes transferir activos ni cerrar cuentas. Mi abogado ya ha presentado una moción para congelar todos nuestros fondos conjuntos. Cualquier intento de eludirlo será considerado desacato al tribunal. Y tú sabes mejor que yo cómo tratan los tribunales estas cosas». Asintió sin decir palabra. «Lo estás destruyendo todo», dijo en voz baja. «No solo nuestro matrimonio, sino mi vida, mi carrera». «No, Klaus», replicó Jessica con firmeza. «Lo destruiste todo cuando decidiste que la mujer que te había dedicado 25 años de su vida ni siquiera merecía una ruptura justa. Cuando pensaste que podías engañarme en mi propia casa, con la mujer en la que confiaba. Cuando planeaste robarme mi futuro, mi seguridad, mi derecho a una vida decente después de todo lo que he hecho por ti». Le miró directamente a los ojos. «Me merezco algo mejor, y ahora voy a conseguirlo, con o sin ti». Klaus no contestó. Simplemente se alejó, y el sonido de sus pasos fue para Jessica el símbolo del final de una parte de su vida y el comienzo de otra. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Jessica. El divorcio se convirtió en una sensación pública en su círculo. Sus amigos se dividieron entre los que la apoyaban y los que estaban del lado de Klaus. Había cotilleos, habladurías, historias sin confirmar que circulaban en su sofisticada sociedad. Klaus intentó presentarla como una esposa desequilibrada y celosa, que no podía aceptar que su marido se hubiera enamorado de otra. Pero las pruebas que Jessica había reunido eran demasiado convincentes. Sobre todo cuando un examen toxicológico confirmó la presencia de sedantes en el té que Genevieve le había preparado. No había pruebas directas de que Klaus lo supiera, y desde luego negaba cualquier implicación. Pero el mero hecho de que su amante le diera en secreto somníferos a su esposa socavó gravemente su posición ante los tribunales. También hubo pérdidas económicas, dinero gastado en abogados, exámenes y detectives, heridas emocionales que nunca cicatrizarían del todo, pero también hubo una victoria, la victoria de la dignidad sobre la traición, de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la manipulación. Klaus finalmente se fue con Genevieve. No a Provenza, como habían planeado, sino a otra ciudad, donde abrió un pequeño bufete de abogados. Su reputación había quedado irremediablemente dañada por el escándalo y muchos clientes le habían dado la espalda. Ahora era una sombra del hombre seguro de sí mismo y de éxito que había sido. Y Jessica encontró la fuerza para empezar de nuevo.